¿Es que les quedará amigos a los palestinos? Los israelianos, más de un siglo, están en conflicto con los árabes que se denominaron palestinos, sea durante el Yishuv, sea después de la creación de la independencia en 1947. Ellos, con su antisionismo y su antisemitismo, nunca quisieron aceptar a que los judíos tengan una patria en sus tierras bíblicas. Ellos fueron soportados por mucha gente a través del globo, y malgrado esto, Israel fue creado con el soporte de la humanidad en 1947, y desde esta data no mancó de desarrollarse tal como lo vemos hoy en día. Difícil de entender el refuso de los dirigentes que se siguieron durante años de no querer aceptar la realidad del voto de la Asamblea de las Naciones Unidas que espartió la Palestina en 2 estados. La resolución 181 había dado mucho más tierras a los árabes que a los judíos. Como dice la dicha, nunca y no. En no aceptando el partaje, ellos quedaron hoy en día sin gobierno independiente, solo con un chico territorio donde se estableció después de los acuerdos de Oslo la autoridad palestina. La realidad es que sin el movimiento sionista, el cual fundó Israel, no se podía hablar actualmente de un palestinismo, porque el que indirectamente empezó a los árabes de Palestina, ¿cuál es el nacionalismo? Antes de 1963 no se hablaba de palestinos más que de árabes sirianos que se establecieron en la Palestina gracias a las facilidades dadas por los otomanos y aceptados como autóctones por el régimen mandatorio inglés. Entre mientras Israel se desarrolló, se defendió contra toda una umma árabe guerreando con fuerza y determinación, lo que le permitió de ganarlas. Además, absorbió millones de judíos viniendo del mundo entero y en 70 años fraguó un país maravilloso y desarrollado, una economía a nivel de las grandes democracias capitalistas del mundo. Viendo esta realidad, ciertos miembros de la Liga Árabe finalmente entendieron que sus intereses nacionales no son más conciliables con la causa palestina y en el contexto actual de la política mundial decidieron de aceptar la realidad israeliana y de reconocerla tal y cual de jure. Los más importantes países árabes, como el Egipto, el Marruecos, los Emiratos Unidos, la Jordania, el Sudán, que representan, sin incluir la Arabia Saudita, la mayoría del pueblo árabe, todo en aceptando de querer compartir con sus hermanos palestinos, no son más insistentes a tener una política enemiga contra Israel. Curioso de entender la grande enemistad de los dirigentes haciendo partida de Abu Mazen y del Hamas en Gaza, de no querer reconocer a Israel como entidad judía y de soñarse que un día ellos van a ser capaces de destruir Israel. El negacionismo del palestinismo actual es basado sobre el interés material de la sociedad dirigente de los territorios palestinos que se mantienen de la sedaká que reciben de los 4 puntos del mundo de parte de las potencias económicas y de los países musulmanes ricos. Esta técnica, abandonarla, no será nunca en el interés de ciertos sesudos palestinos que se hincharon y continúan a hincharse en sus aldiqueras tanto que el conflicto israelo-palestiniano continuará. De otra parte, no olvidar los antisemitas de la sierra extremista mundial, como los de la derecha, que todo teniendo principios contrarios, se unían sobre su enemistad crónica en verso el pueblo judío. Además de ver
este chico estado en florecer y ser achetado entre los grandes países económicos de la planeta crea un celo y un deseo muy grande. El BDS, creado por un grupo de antisemitas notarios, es un ejemplo. Será una buena lección para los pocos amigos y militantes que quedan hoy de la causa palestiniana de entender que las demandas maximales y sus apasionamientos de no hacer ninguna concesión en verso de Israel no da más ayuda a los palestinos. De Dublín a Durban, a Detroit, la demanda urgente de estar fermos en verso la no reconocencia de Israel como Estado judío y de convencer la calle árabe palestina que esto les va a traer la victoria final es una mentira grande y capital, porque cada año que pasa Israel se hace militarmente más fuerte, mucho más influente en la diplomacia, más integrado en la región, con su economía, su tecnología y una demografía siempre más grande. La Nakba, desastre, no se escapará para los palestinos si no trocan la dirección de sus comportos. Con un poco de sesudaría se entiende que los palestinos no son y no serán capaces de dictar términos a Israel. Estos sus amigos de la causa palestina los embabucan en una intransigencia que los lleva solo verso una calella sin fin. De otra parte, el antisemitismo de esos manaderos radicales, basándose sobre el garés viejo, puja a los palestinos a hacer hierro sobre la realidad del día de hoy. Después de los acuerdos de Abraham, un nuevo aire viniendo del desierto árabe metió en una nueva figura las mentiras y los actos de enemistad sobre Israel en una dificultad de defensa. Israel a poco está ganando su batalla en las Naciones Unidas y al seno de la Europa Unida, en recogiendo votos en su favor, lo que nos deja pensar que la cantidad de amigos de los palestinos se amenguan cada día que pasa. No será una sorpresa si los auténticos amigos de la causa palestina encorajan en un tiempo cercano a los dirigentes palestinos de no repetir otra vez el grande hierro que hicieron el 29 de noviembre de 1947, de no escuchar más los antisemitas que tienen como solo voto de hacer mal al judaísmo a través de la planeta.